Entonces estábamos hablando acerca de las 70 semanas de Daniel, lo que representaron las 70 semanas según el calendario judío, y ya estábamos mirando entonces cómo describe cada una de las partes del cumplimiento aún en los días del Señor Jesucristo, que hablaba acerca de la muerte y su padecimiento en el 4 de abril del 33 después de Cristo. Muy bien, hasta ahí nos quedamos, ¿cierto? Entonces habíamos hablado de varios aspectos. Quiero solamente enunciar los aspectos que habíamos tratado hasta ese momento. Los aspectos que teníamos en cuenta desde las 70 semanas de Daniel era: uno, aclaraciones sobre cómo comprender las profecías de Daniel, ya lo vimos. Dos, cuando se refería a semanas, a qué se refiere la Sagrada Escritura en ese momento. La siguiente sería cuánto era la duración de un año judío, que ya lo vimos que eran 360 días. Cómo eran las metas de los tiempos de Dios en la profecía, también lo vimos en la clase pasada. Y hablamos también entonces cómo está dividida esas 7 semanas, esas 62 semanas, ¿cierto? Y cuando decía que había otra semana más. Esta fue como la parte que nosotros estuvimos viendo hasta la clase pasada. Hoy hablaremos entonces acerca de esa dispersión y esa diáspora que vivió el pueblo judío hasta muy cerquita a nuestra época. Muy bien, entonces hay algo que tenemos que entender, y es que cuando el pueblo de Israel rechaza al Mesías prometido, a Jesús, ¿cierto? No lo ven como el Mesías prometido para ellos. Más fácil lo ven personas que no pertenecen al pueblo judío, gentiles, pueden ver a Jesús y lo pueden colocar en la cruz del Calvario como el rey de los judíos, ¿cierto? Entonces vienen calamidades anunciadas por el profeta Daniel. Calamidades como cuáles. Por ejemplo, podemos mirar lo que Daniel nos dice en el capítulo 9, versículo 26, en la segunda parte, que dice: el pueblo, estaba hablando de ese imperio que llegaría, o sea, en ese momento era el imperio romano, de un príncipe que ha de venir, y más adelante en la escatología bíblica vamos a hablar del anticristo, destruirá la ciudad, y eso fue en el año 70, y destruyó a Jerusalén, y dice, y al santuario, o sea, está hablando del templo de Jerusalén. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, entonces en esa parte nosotros vemos que Daniel está anunciando lo que ha de acontecer frente al pueblo judío con respecto al Mesías prometido, a su rechazo al Mesías prometido. Pero no solamente fue Daniel, porque si nosotros vamos a lo que el Señor Jesucristo hablaba, vamos a encontrar que Jesús, cuando va a entrar a Jerusalén, por allá en Lucas 19, del 34 al 35, está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa, está refiriéndose al templo, os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya en Mateo 24, 1 y 2 dice que cuando Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Eso sucede, y sucedió en el templo para los judíos, que era el templo santo de ellos, y ellos le llaman Beit HaMikdash. Él fue destruido e incendiado por el Imperio Romano, y con el emperador Tito a la cabeza. Eso fue el 6 de agosto del año 70 después de Cristo, y en el 9 de Aviv del calendario hebreo. La ciudad de Jerusalén sufre una destrucción tremenda, viene una matanza muy grande, una matanza brutal, que cobra la vida de más de 1 millón de judíos, y ellos estuvieron ahí intentando poner resistencia para que no fuera derribado el santo templo. En Lucas 19, 41 al 44, el Señor Jesús había dicho: cuando llegó cerca a la ciudad, al verla llora por ella, diciendo: si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz,
pero ahora está encubierta tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el templo de la visitación. Entonces, mira todas estas situaciones que de pronto el Señor Jesucristo en muchas partes de la Escritura lo ha venido enseñando y que nosotros lo escuchamos, pero ahora que estamos estudiando escatología decimos, oh, tremendo, porque el Señor lo habló de una manera clara. Cuando uno va a la historia y ve toda esta parte, pues es mucho más amplio lo que uno puede mirar. Entonces en el año 70 es destruido el templo de Jerusalén. Y en el calendario judío, que es en el día 9 de Ab, pues va a ser mucho más tremendo porque va a marcar un momento muy trágico de la historia de los judíos, ¿cierto? Y entonces ellos la tienen como una fecha y una desgracia inmensa en que Dios permite castigar al pueblo de Israel y entonces ellos empiezan a vagar nuevamente por el desierto, ya que Jerusalén y el templo de Jerusalén son arrasados y ellos son viven momentos muy difíciles, ¿cierto? Habían judíos en España, son arrasados los judíos de España, viven tremendas masacres por todo el mundo, ¿cierto? Es como si algo se hubiera orquestado para acabar con los judíos por todo el mundo. También va a haber una destrucción a los judíos por parte de la religión católica romana. Viene también después el holocausto nazi, que tiene también vínculos con la tradición romana, y donde mueren más de 6 millones de judíos en Europa, ¿cierto? Recuerda que Moisés y aún los profetas advirtieron ese destierro mundial que tendrían los judíos y que todo esto sucedería sencillamente porque Israel rechaza al Mesías. Levítico 26 de 31 a 33 dice: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, o sea, todos los templos destruidos, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán, y por esto vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, desierta, y desiertas vuestras ciudades. Mirar esto en el contexto histórico, después de que ha sucedido, pues para nosotros va a ser muy tremendo. Es el cumplimiento de todas estas profecías que el Señor Jesucristo y que los profetas del Antiguo Testamento habían dado. Escucharlas es como escuchar en el mismo momento. Recuérdate que yo te acabo de leer Levítico 26 y te estoy hablando, es una época de más de 2000 años más o menos, en que fue dada al cumplimiento de ella, que es exacto en lo que se está dando. Uno de los profetas menores, que es Oseas, en el capítulo 13, en el verso 4 y 5, recuerda que los profetas menores también tienen marcada una historia dentro de lo que es Dios hablándole al pueblo de Israel de su descarrío hacia los principios de Dios. Y Oseas dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatua, sin efod y sin terafines. Entonces uno mira y esto es tremendo. Y dice: y después volverán los hijos de Israel, buscarán a Dios, a su Dios, y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad al fin de los días. Y aquí está hablando Oseas de casi 20 siglos desde que ellos fueron dispersos y que Israel quedó sin templo en Jerusalén debido a la invasión romana, y que también entonces los sacrificios pues se quedaron perdidos en ese momento y no tendrían un control dentro de su propia tierra, ¿cierto? Posteriormente Oseas también va a hablar y anunciar que los judíos van a regresar nuevamente hasta su patria, que fue una patria de muchos años, ancestralmente lo podemos hablar, ¿cierto? Y que es algo especial porque va a marcar el principio del fin de los días, ¿cierto? Y entonces mire lo que dice Oseas 5, del 15 al 60, del 5:15, y después podemos mirar en el 6:1. Andaré y volveré luego a mi lugar. O sea,
de la tierra al cielo, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de la angustia me buscarán. Y ya en el 6:1 dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos destrozó, mas nos cura, nos hizo, mas no vendará. Entonces va a hablar de dos cosas, ¿cierto? Andaré, y describe en esos 33 años que el Señor Jesucristo, el Mesías prometida, anduvo predicando en Israel acerca de la necesidad que ellos tenían de arrepentimiento, ¿cierto? Y que no fue aceptado en ningún momento por los líderes políticos, ni por los líderes religiosos, ni por la mayoría de la nación, sino que lo habla, dice que su vida fue dada en rescate de muchos, y eso lo hablan los salmos, los profetas, y él mismo lo estuvo anunciando. Y la segunda parte que dice, volveré a mi lugar, que aquí está hablando entonces es cuando vuelva nuevamente el Mesías prometido, el Señor Jesucristo, a la tierra, y que es algo especial, y se volverá a mi lugar, o sea, descendió y vuelve nuevamente. Juan 3:13 habla acerca de esta expresión, porque dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 10 y 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien, entonces estamos viendo que el Señor Jesucristo, cuando vence la muerte, ya como Mesías prometido, como el Hijo eterno de Dios, asciende al cielo de donde Él venía, para dar cumplimiento a esta profecía. Muy bien, entonces nosotros tenemos que pensar en cosas que ellos han vivido. Por ejemplo, los judíos, el día de la reconciliación anual con el Señor, que es el día que ellos le llaman el Yom Kippur, o el día de expiación, o el día de perdón, que es lo que está escrito en Levíticos capítulo 17, es cuando el sumo sacerdote, que es Cohen, ¿cierto?, podía ingresar al lugar santísimo, y en ese momento, en el tabernáculo, o ya cuando tenía construido el templo, ellos tenían la sangre del sacrificio en favor de toda la nación de Israel. Y cuando ellos ya estaban en el mismo lugar santísimo, el sumo sacerdote atraviesa la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, que es Perec, y unta la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, que ellos le llaman el Caporet, con dos querubines que se hallaban dentro en el arca de la alianza, que para los judíos eran Aarón HaKodesh, y hasta que finalmente colocan el incienso delante del arca del pacto, que es Aarón Haberit, para así interceder por todo Israel, y a la vez reconciliar la nación de Israel en ese momento, el día de expiación, delante del Señor. Todo esto tiene todo un significado en cuanto a la historia de redención. ¿Por qué? Porque cuando ellos ingresaban al lugar santísimo y desaparecían de la vista de la gente, recuerda que en los libros de las tradiciones judías se nos cuenta que ellos alrededor de la cintura eran atados alrededor de la cintura por si morían adentro, y las campanitas iban sonando mientras ellos estaban en este lugar santísimo, ¿cierto? Entonces la gente estaba fuera en el atrio del templo o del tabernáculo esperando, y mientras toda esta ceremonia se hacía en favor de la nación, para ver si Dios recibía el sacrificio que era traído delante de él, ¿cierto? Volvía el sumo sacerdote, aparecía delante de la gente, si era en el templo, por la puerta del santuario, y él se dirigía al atrio para comunicarle a toda la nación que la expiación por el pecado de Israel había sido consumada, que Dios la había recibido satisfactoriamente. Y entonces el sumo sacerdote, el día de expiación, reunido todo el pueblo afuera en ayuno, emitía estas palabras: consumado es. ¿Le suena esas palabras conocidas en el Evangelio? Bueno, no venimos de una cultura y una costumbre judía,
Entonces nos parece, uy, ¿cómo así que el sumo sacerdote lo expresaba de esa manera? Sí, él expresaba queriendo decir, el sacrificio ha sido acepto, el sacrificio ha sido recibido por Dios. Entonces, cuando Jesús está en la cruz del Calvario y ha sido sacrificado como el Cordero de Dios, y ha sido presentado delante de Dios, ya puede presentarle a la gente. ¿Por qué lo hace Jesús si Jesús fue presentado como Cordero de Dios? Porque en la historia el Mesías, Jesús, el Cristo, sería ungido de tres maneras. Y recuérdese que el Señor Jesucristo sería profeta, el Señor Jesucristo sería rey, en este caso lo estamos viendo como sacerdote, sumo sacerdote, y lo estamos viendo como el Cordero de Dios, como sumo sacerdote, al presentarse delante de Dios y presentar nuestra vida a través del sacrificio de la obra hecha por nosotros, Él puede decirle al Padre, consumado es. Y la obra que Cristo hizo de redención es consumada. Por eso muchas cosas que nosotros vemos hoy dentro del pueblo cristiano, ignorantemente, no la logramos captar. Por ejemplo, cuando decimos en esos conceptos que maneja la iglesia cristiana, algún sector de la iglesia cristiana, de que no, que la gente necesita liberación, que vamos a hacerle liberación a los hermanos de la iglesia, y pasó una semana y el hermano estaba consagrado, y a la semana otra vez hay que orar por liberación del pobre hermano porque el diablo ya lo tiene revolcado. Pues es raro, porque la salvación ya fue dada. La obra de la cruz del Calvario fue dada una sola vez y para siempre. La redención ya fue dada. Tú no puedes estar preguntándote en esta hora, ay, ¿será que Dios me va a salvar? ¿Será que Dios se acordará de mí? ¿Será que yo que tendré que arrepentirme nuevamente? No, en la cruz del Calvario la obra hecha por ti y por mí ha sido consumada. Y esto da pie a entender la obra realizada para el pueblo de Israel. Pero también lo vamos a notar que no solamente fue para ellos, sino que tiene que ver con nosotros. Muy bien. Entonces Jesús toma el vinagre, ¿cierto? Y dice, consumado es, según Juan 19:30, y habiendo inclinado la cabeza, entrega su espíritu, ¿cierto? El pueblo, cuando el sumo sacerdote hacía esto, estaba jubiloso, porque ellos entendían que los pecados de todos los habitantes de la nación hebrea, que habían sido cometidos en todo ese año, eran perdonados aquel día. Entonces era un día de ayuno y aflicción, y de ese ayuno y aflicción ellos pasaban a estar en un júbilo inmenso, desbordaba de ellos el júbilo, porque había agradecimiento con Dios. En el caso de ellos le llamaban el Eterno, ¿cierto? Porque Dios había sido infinito, grande en su bondad para con todo el pueblo de Israel. Entonces aquí es una ilustración muy grande de la obra de Cristo como Mesías y como el Cordero de Dios allá en la cruz del Calvario, y por la muerte perfecta o el sacrificio perfecto como Cordero de Dios, que realmente quita el pecado del mundo, que lo hace a través de su propia sangre como una ofrenda por los pecados nuestros, y como sacerdote para poderlo hacer y presentarse ante el Padre como Abba, ante el Padre, y el Padre es Abba Padre. Muy bien. En Hebreos 9:11, del verso 11 al verso 14, dice la escritura que estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido esa eterna redención. O sea, ha sido consumado, y no solamente consumado el sacrificio, sino que ha sido aceptable delante del Dios, para ellos el eterno, el Dios eterno, y nosotros pues podemos decir nuestro Dios eterno, ¿sí? Muy bien, el verso 13 dice, porque ni la sangre de los toros, de los machos, de los toros y de los machos cabríos, perdón, otra vez, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Pero escuche esto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿De qué está hablando? Está hablándonos sencillamente de una obra perfecta. Está hablándonos
de una obra de redención que es eterna y que fue dada en la cruz del Calvario, y que no puede haber en nosotros ningún temor de que no sea esa sangre acepta para nosotros. Somos redimidos por Cristo. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios si la sangre de Cristo se ha derramado sobre ti. Pero es que hablar de que la sangre de Cristo se ha derramado no es un concepto religioso, es un concepto real, en donde tú y yo hemos sido regenerados. O sea, nuestra naturaleza al pecado, nuestra tendencia al pecado no está en nosotros hoy. Ser regenerados es que nuestros apetitos de la carne han sido controlados por Dios. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Si todavía te cuesta seguir al Señor, es factible que la obra de redención en ti no haya sido dada. En algún momento yo les he contado que puede haber dentro de, de un lugar, de una finca donde hay gallinas, unas gallinas, y hayan quedado unos huevos de pato y un pato se haya metido entre las gallinas, y las gallinas van cacaraqueando y los pollitos van ahí piando, pero el patico puede creerse que es una gallina, pero seguirá siendo un pato. Una persona pensará que está entre el pueblo de Dios y que por estar en la iglesia y hermana y hermano y Dios te bendiga y amén, ay gloria, amén, sí, ay qué rico, tan lindo el Señor, pero si sus apetitos están vivos, es factible que la persona no haya sido regenerada, porque cuando somos regenerados empezamos a morir a toda acción de pecado en nuestras vidas, no por nosotros mismos, es la obra que Cristo en la cruz del Calvario ya hizo por nosotros. Hebreos 9, 24 al 26 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, no es en el santuario acá, no es el tabernáculo humano, es arriba en el cielo. Y dice: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación, o sea, al final de los siglos, se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, la obra de redención en cada uno de nosotros. ¿Cómo entra ahora en su función como sumo sacerdote? Ya en esta parte, como lo describe Hebreos, que es según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón, ¿cierto? Él ingresa, Jesús, al cielo mismo, al lugar santísimo de Dios, eso está en las alturas, atravesando toda la cortina de los cielos, donde está hace más de 2000 años, ¿cierto? Sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Escuche bien, Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra función, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, está diciendo la Sagrada Escritura, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué precioso lo que el Señor nos está hablando en este momento, porque está hablando acerca de esa obra, ¿cierto?, que hizo por la humanidad. Ahora, cuando el Mesías aparezca nuevamente en Israel y traiga en días que para ellos van a ser de mucho sufrimiento, y venga con la redención eterna para todos los judíos, ¿cierto?, ellos van a poder entender el amor de Dios manifestado hacia sus vidas. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido solo una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tremendo. El verso 10, el capítulo 10, verso 10 al 12 y el verso 14 nos va a decir: en esa voluntad somos santificados, ¿cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El verso 12:
Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha presentado a la diestra de Dios, verso 13, he aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, perfectos, para siempre a nosotros, porque dice a los santificados. Qué bendición. Ya en Hechos, en el capítulo 3, en el verso 18 y en el verso 21, Hechos capítulo 3, verso 14 y 21, y quiero que entendamos muy bien que el Señor nos estaba hablando ahí en el segundo sermón del apóstol Pedro, y recuerda que el tema de este sermón son el cumplimiento de aquellos pactos que Dios había hablado al pueblo de Israel. Y dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados, estaba hablándole Pedro a los judíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Muy bien, entonces aquí está hablando, que aquí nosotros tenemos que entender que los profetas hablaron mucho acerca de la primer venida de Jesús a Israel, ¿cierto? Pero también hablan de que Él se iría y que en la segunda venida vendría a restaurar el reino en Israel. Ellos lo verían como el Mesías prometido. Muy bien. Antes de que eso suceda, entre la primera y segunda venida, entonces vemos que ellos, la nación de ellos tendría que ser dispersa. Los judíos tendrían que vivir esta experiencia tan terrible. Tendrían que tener grandes sufrimientos. ¿Por qué? Porque el rechazo al Mesías, todos estos vejámenes que vendrían sobre la nación de Israel, ¿cierto? Y que sería a través, Dios lo haría a través de naciones gentiles, ¿cierto? Y es algo tremendo como ocurre. Volvamos nuevamente a Oseas capítulo 5, versículo 15, que dice, andaré y volveré luego a mi lugar. Está hablando del cielo, ¿cierto? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Entonces, ¿en qué momento el pueblo de Israel va a reconocerlo y buscar el rostro de Dios? Cuando ellos se den cuenta que rechazaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios ama la nación de Israel. Espero que nosotros como creyentes amemos igual que Dios y oremos por la paz y la bendición de Jerusalén, ¿cierto? Y de Israel. Pero ellos tendrán que vivir el momento que nosotros como creyentes no vamos a vivir, que es la tribulación, la gran tribulación también. Y que eso para ellos será un momento muy tremendo, porque verán la mano de Dios directa, vendrán al Mesías viniendo a rescatarles, cuando todas estas naciones gentiles, por la dureza de ellos de haber rechazado por años, por siglos, al Mesías, qué duro ver nosotros esta condición. Pero no solamente para Israel, nosotros, a los que han rechazado al Mesías de nosotros, pues también tendrán consecuencias, porque no han recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Levíticos, en el capítulo 26, en el verso 33, en el verso 41 y por allá en el 44 y creo que el 45 nos dice 33. Levítico 26, 33. A vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en contra de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Yo también habré andado en contra de ellos y los haré hecho entrar en tierra de los enemigos, y entonces se humillará a su corazón incircunciso, se humillará a su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Versículo 44. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Esto es algo tremendo,
porque Dios nunca, nunca abandonará a su pueblo. Dios no nos abandonará aún a nosotros. Estas son promesas para Israel, pero la fidelidad de Dios es tan grande que así como ha sido de grande con Israel, imaginen en este momento la nación que ha rechazado al Mesías todavía en esta plena época. La irracionalidad del ser humano es muy grande. Bueno, nosotros estamos viendo tiempos de pandemia y los que no están en Colombia les quiero contar que ayer en Colombia tuvimos el supuesto día sin IVA. Pues les dice, algunos no subieron el IVA, pero las grandes cadenas o grandes cadenas de nuestra nación, importantes y famosas, pues tuvieron, mucha gente denunció el hecho de que supuestamente rebajaban el 16, pero una semana antes o dos habían subido el 20% de sus precios. Digamos que no hubieran subido sus precios. Si hubiésemos visto ayer, pues los que estuvimos viendo los medios de comunicación, porque por allá yo no fui, pero la gran cantidad de personas, y uno decía, Dios mío, va a comprarse un smartphone, un televisor, se va a empeñar. Algunos de ellos les tuvieron hasta que regalar mercados, digamos que a personas no, digamos que los que fueron a comprar no, pudiendo haberlo comprado por línea, yendo a estos almacenes, comprando televisores al mismo precio que estaban hace 2 meses, algunos, digamos en esta otra información que recibimos, que lo hubieran comprado a mitad de precio. La gente olvida que en este momento hay una pandemia que los puede matar. Escuchaba yo, no recuerdo si fue solo en Chocó o en algunos otros municipios del país que ya han tenido que, en lugares, han tenido que nombrar una junta de médicos para, ya las camas de las UCI ya están llenas. Entonces, ¿a quién permitirle respirador? Porque no hay más, solo hay un número. ¿Y a quiénes no? ¿A los viejos? ¿A los enfermos? ¿O a los jóvenes y con posibilidades que podrían mañana ser personas que gobiernen las naciones? Una junta de médicos dice vive, una junta de médicos dice muere. Y la gente, ¿de qué le servirá un televisor que compró, digamos que lo hayan comprado con ese 16%, que lo hubiera comprado a mitad de precio, que llegase hasta eso? ¿De qué le sirve un televisor a una persona muerta? ¿Cómo lo va a disfrutar? Es locura de la gente. Israel nos da el ejemplo, en la escritura lo vemos, el rechazar al Mesías, el rechazar la bendición de Dios, el no entender la vida y la muerte, no entender que Jesús traería para ellos la vida y traería también el rechazarlo la muerte. Lo hemos analizado. Juan se habla que el que le recibe, pues no le ha rechazado, pero el que no le recibe ya le rechazó. Y lo único que les espera es la muerte desesperada, hablando de la vida, de la muerte y la vida espiritual, ¿cierto? Pero Dios dice, yo no me olvidaré de Israel. En medio de la forma como Israel rechaza a Dios, el pueblo de Dios. Déjeme recordarle, el pato que se crió entre las gallinas cree que es gallina, pero es pato. En nuestras iglesias hay gente que no ha nacido de nuevo, que tiene tendencia al pecado. Estamos atendiendo un grupo de desadictos, y bueno, adictos algunos, que estamos dándoles una opción de vida, se les está dando una opción de vida y nosotros hacemos parte de un proyecto con ellos. Y me llama la atención porque dentro de ellos hay quienes han sido cristianos y estaban revolcados en el alcohol y en las drogas. Entonces en este momento, en el lugar donde estamos, el Estado les está brindando una opción de vida, pero mientras tanto ellos fuman. Entonces teníamos a alguien que había sido creyente, cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo. Yo lo tuve hace 20 años, para mí nunca nació de nuevo, se lo dije en esa época, lo veo en esta, no puedo, eso es Dios y él. Pero entonces en el día de ayer pues se les repartían los cigarrillos, en aquel lugar se les da 3 cigarrillos al día. Y a la hora del cigarrillo pues él canta, ora, alaba al Señor. Y entonces el compañero, otro pastor le decía, pero tú vas a fumar después de que en algún momento Dios te libertó y ahora dices que oras y que estás consagrado a Dios.
y vuelves nuevamente al consumo. Y él decía, "No, yo tengo derecho a él y mientras a mí me lo den, yo me lo fumo". Entonces yo decía, vuelvo a la misma situación, su vida no parece, él es un pato andando entre las gallinas. Él cree que ha nacido de nuevo, pero no ha nacido de nuevo. Ora bonito, canta bonito, habla de Dios bonito, pero no ha sido libre, no ha experimentado la libertad en Cristo. Sucede en nuestros días, nos puede estar pasando. Israel vivió momentos así, vive momentos así. Dios va a permitir mucho sufrimiento para cumplir su pacto con la nación de Israel. En Levíticos 26 que estamos leyendo, yo les decía el verso 25, 45, no lo leí, lo voy a leer. Y dice, Dios no me abandonaré del pacto, y dice Dios, con Israel, y dice, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, ese pacto que se presenta en Abraham, ¿cierto? Cuando lo saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Adonai. Bueno, aquí se refería ya más en la parte mosaica, pero Dios había desde Abraham hecho un pacto con Israel. Muy bien. Entonces, finalmente Israel regresará a su casa y será como la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Pese a la posición de los hermanos mayores, y en este caso estamos hablando de árabes y palestinos, ¿cierto? Y uno se da cuenta que en el caso de ellos se alegró, fue del hijo pródigo, se alegró su padre. Y lo más importante no es que sea el hijo mayor el que se alegre, sino el padre. Y ahí es donde esta parábola para Israel, en la parte escatológica, tiene gran, una gran interpretación y podemos entender la parábola desde esta perspectiva. Oseas 3:5 nos dice, después volverán, está hablando del exilio, ¿cierto? Los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y temerán al Señor y a su bondad al fin de los días. Parte muy especial en este sentido escatológico, ¿cierto? Zacarías es uno de los que anuncia, por ejemplo, la entrada sencilla del Señor Jesucristo, el Mesías prometido, hasta Jerusalén. Y también va a hablar inmediatamente del regreso, del retorno. Recuerda que a veces ellos las dos venidas escatológicamente las referenciaban como estaban viendo lo que Dios les mostraba. Y yo les he contado a ustedes que es como cuando uno está mirando hacia una montaña, que la ve al fondo, pero uno no se da cuenta que detrás de esa montaña hay otra y otra, entonces uno ve esa montaña y la ve así de alta. Pero realmente si uno fuera en helicóptero se va a dar cuenta que la montaña son tres montañas, no es una montaña, ¿cierto? Lo mismo sucede con Zacarías, él va a describirlo y lo va a describir como un solo retorno, venida, ¿cierto? Pero será diferente. Mire lo que habla. Por ejemplo, la primer venida, versículo 9 de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Sión. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hay una canción, creo que es de Juan Carlos Alvarado, que cantaba tan tan hija de Sión, alégrate hija de Sión. Está refiriendo a esto. Pero mire la segunda parte, que sería el versículo 10. Y no va a hablar de esa primera venida, sino de la segunda venida, porque dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces está hablando de una doble profecía. Está hablando de la primera venida de Cristo, segunda venida de Cristo. Muy bien. Recuerde que está hablando de que Él vuelve y regresa. Y en las profecías que hemos leído de Habacuc y aún en Levíticos y en Oseas, nos hemos remitido hasta esta parte, ¿cierto? Porque Israel tiene que llegar al momento donde ellos declaren al Mesías como bendito de Dios. Por eso en Apocalipsis 12, del 1 al 7, en Apocalipsis 12 y en 1 Tesalonicenses hablar de la segunda venida de Cristo y hablar de ese momento en la tribulación, cuando Israel lo reconozca en ese momento, entonces
va a mostrar un pueblo recibiendo al Mesías como tal, todo el pueblo. Algunos judíos le han recibido, pero estamos hablando de recibirlo como nación, aceptar el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre la nación. Muy bien, Miqueas de 5, verso 2 y verso 3 dice: pero tú, Belén, Éfrata, Jesús nace en Belén. Él no nace en Nazaret, es conocido como nazareno porque se cría allí, pero nace en Belén. Entonces, hablando de esto, esa pequeña profecía de Miqueas que dice: pequeña para estar entre las naciones, Belén de Éfrata, entre las familias de Judá, perdón, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Pero mire que dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y sigue diciendo: y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. El verso 4 dice: y él estará y apacentará con poder de Dios, con grandeza del norte el Señor su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y uno va a mirar que ese tipo de parábola la utiliza el mismo Señor Jesucristo como Mesías prometido. Y eso lo ve uno en Lucas capítulo 19, verso 11, verso 15 y verso 27, que dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca a Jerusalén. Y ellos pensaban, escuche eso, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Claro, porque ellos pensaban en esas profecías como la de Miqueas. Muy bien. Y dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano. El Mesías subió al cielo para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecieron. Estamos hablando del rechazo de los judíos al Mesías prometido, ¿no? Y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. O sea, Israel no acepta a Jesús como el Mesías. Mire esta parábola de él tan directa. Aconteció que vuelto, y estamos hablando de la segunda venida de Cristo, mire toda la parte escatológica de esta parábola. Aconteció que vuelto él, es versículo 15, después de recibir el reino, o sea, acuérdese que la Biblia habla que el Padre, por la obra en la cruz del Calvario, le entrega el reino a Cristo, su Hijo, ¿cierto? Manda llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Tremenda la posición escatológica que uno va viendo a través de las sagradas escrituras. Entonces, estamos mirando cosas que son importantes, que son muy puntuales y que nosotros tenemos que mirar dentro de la obra que Cristo hace que tiene relación con los judíos. Bien, estamos hablando entonces de esa dispersión, de esa diáspora mundial que tendría que tener o vivir el pueblo judío, y que él estaba hablando de algunas partes que era como Jesús volvería hasta donde ellos, por ejemplo, en lo que estaba profetizando en las sagradas escrituras. Muy bien, espera que por aquí tenía una pistica. Muy bien, es como lo que estamos observando nosotros desde este punto. Y entonces ya va a hablar de la necesidad que ellos tenían de reconocer su pecado. Entonces Jesús va al cielo, estando sentado a la diestra del Padre, que es el Rey universal, ¿cierto? Él estaba esperando que sucedan todos estos eventos escatológicos que son consecuencias del mismo alejamiento judío de Dios, ¿cierto? Y cuando ellos lleguen al momento del arrepentimiento y que ellos entiendan que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el siervo sufriente de Isaías capítulo 52 y que fue anunciado a través del Antiguo Testamento, entonces ahí habrá algo especial.
Romanos 1:16 nos habla y nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero mire lo que dice, al judío primeramente y también al griego. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos como los gentiles o las naciones que no somos Israel, el pueblo de Dios. Yo he conocido gente creyente que hoy no reciben bien a nuestros hermanos los judíos porque ellos rechazaron al Mesías. Sí, ellos rechazaron al Mesías y por eso sufren hoy. Pero nosotros no podemos rechazar, y yo lo hablaba en la clase pasada, que ellos eran la asamblea de Israel. Y acuérdese que el concepto de iglesia que nosotros manejamos hoy viene de la palabra eclesia, que es una asamblea, y Israel tenía la asamblea de los hijos de Dios, la asamblea de la casa de Israel, y nosotros también somos de una u otra manera la eclesia del Señor, o la asamblea del Señor, ¿cierto? Entonces, no son muchos los que hoy en día han creído en el Señor, no, los judíos, nosotros les llamamos judíos mesiánicos, muy bien, pero ellos han recibido a Jesús, ese poquito de judíos, como el Mesías, y hacia la época que ellos van a tener que sufrir, nosotros no la tendríamos que sufrir, que es la época de la tribulación, donde ellos van a recibir. Entonces todas estas profecías que estamos viendo hablan de ese primer advenimiento, se tuvo que ir y volverá, y todo esto tiene que suceder, y él está esperando esa necesidad que ellos van a ver de arrepentimiento para él aparecer en escena ya como el Mesías, cuando ellos hayan sido engañados por un falso Mesías, un anticristo, y nuevamente aparece en escena para ellos como redentor de ellos, Jesús como el Mesías, como el Cristo prometido. Miremos lo que dice Romanos capítulo 11, verso 1 y 2, donde está, acuérdense que yo estaba hablando de Romanos 9, 10 y 11, y que hice también en clases anteriores una aclaración de muchos hermanos que confunden las promesas a Israel con las promesas a nosotros, cuando decía que irrevocables son los dones y el llamamiento, pero estamos hablando de los dones a Israel y el llamamiento a Israel. No es que una persona que ha sido llamado al ministerio del pastorado y hace y deshace, no, pues que hermano, el problema es que irrevocables son los dones y el llamamiento. Sí, ¿en dónde lo dice? En Hebreos 10, en Romanos 10, un momentico. Romanos 9, 10 y 11 está hablando a Israel, no a nosotros. ¿Podemos aprender de Romanos 9, 10 y 11? Claro. ¿Podemos entender un mensaje para nosotros de ellos? Claro. El mensaje claro de Dios para Israel, cómo Dios cumple sus promesas a su pueblo, las que le ha dado a su pueblo. Y en ese caso fue a Israel, no fue a nosotros. Entonces mucho cuidado, porque muchos andamos como despistados. Y como desde el altar siempre nos lo han repetido, irrevocables son los dones y el llamamiento, y nos lo han repetido mal. Lastimosamente las cosas buenas se nos pegan y las malas también se nos pegan. Muchos de nuestros pastores fueron hombres muy queridos, muy lindos, ancianos que recibieron el Evangelio y Dios los ha usado, pero ellos dieron de lo que tenían. Pero ese hecho no representa que nosotros vamos a caer en el mismo error que ellos cayeron, porque algunos textos como estos fueron mal interpretados por ellos al no conocer todo el contexto bíblico de lo que estaban enseñando. Romanos 11, que es el que quiero que leamos, verso 1 y 2, y verso 11 y 12 nos dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, está hablando el apóstol Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su pecado vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo, que es el rechazar al Mesías. Y si su pecado es la riqueza del mundo y su abandono al Señor, la riqueza de los gentiles, cuánto más riqueza su plena restauración. Qué importante estamos viendo entonces cuando Israel reconoce su pecado, cómo Dios puede obrar para con ellos. Entonces ellos tienen que reconocer su pecado y tienen que buscar el rostro de Dios. Y yo estaba buscando desde ahorita el texto bíblico que es el texto de Oseas, ¿cierto? Que dice, andaré y volveré luego a mi lugar de la tierra del cielo, y hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en medio de la angustia me buscarán. Venid, volvamos a Adonai, pues él nos destrozó, mas nos curará y nos hirió
mas nos vendará. Entonces está hablando andaré, y eso fue lo que le analizamos. Volveré a mi lugar, ¿cierto? Andaré y volveré luego a mi lugar. Estoy analizando Oseas capítulo 5, versículo 15 y 6:1. Ya hemos visto estos dos enunciados, y acabo de hablar del tercer enunciado, que era hasta que reconozcan su pecado, y entre en este que es y busquen mi rostro. Muy bien, ellos han rechazado a Jesús, y uno va a ver que ese rechazo todavía es una realidad. Ya han pasado, alrededor de todo el mundo, hemos visto 250.000 judíos que han aceptado a Jesús, pero toda la nación de Israel no lo ha aceptado, ¿cierto? ¿Hay un momento de la restauración de la nación de Israel? Sí, pero ese momento de la nación de Israel está limitado al reconocimiento que ellos tengan hacia el Mesías. Vuelvo otra vez a Romanos, en ese capítulo 11, versículo 25 al 27, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la maldad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y dentro del mismo texto que estamos analizando desde el comienzo de esta clase, que lo veíamos en Oseas capítulo 5, vemos la necesidad de que el texto dice: en medio de la angustia me buscarán, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo cosas muy tremendas, porque los profetas anuncian a Israel de que el Mesías vendría. También anuncia que el rechazo al Mesías traería dolor, ¿cierto? Y que ese dolor vendría hasta el final, previo a volver el Mesías prometido hacia el pueblo de Israel. Muy bien. Bueno, él dice: en medio de la angustia me buscarán. También quiero que leamos Jeremías 30, del 7 al 9, que dice: ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será librada. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos: yo quebraré su yugo de su cuello, y romperé tus coyunturas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Entonces aquí está hablando de ese tiempo al final, que los judíos van a alcanzar la redención de Dios, en gratitud se acercarán a él, y Dios obrará para salvarlos, enviando al Mesías prometido en esa segunda venida literal de Cristo a la tierra. Muy bien. Ahora, Oseas 3:5 dice: después volverán los hijos de Israel, buscarán a Adonai su Dios y a David, porque estamos recordando que el Mesías es de la descendencia de David, ¿cierto? Y dice: y temerán al Señor y a su bondad al fin de los días. Uno está mirando aquí en el libro de Oseas capítulo 3 verso 5, y él explica que el Señor, bueno, que primero los judíos tienen que regresar a su tierra prometida, ¿cierto? Para que geográficamente ellos se ubiquen como una nación con soberanía en esa tierra. Y después de esto, entonces ellos han de buscar a Jesús como el Mesías prometido, ¿cierto? Y ellos lo reconocerán como el hijo de David, que para ellos es Mashiach ben David. Bueno, cuando esto suceda, el pueblo de Israel van a arrepentirse completamente como nación, que eso sería su teshuva. Y en ese tiempo, que va a ser para el tiempo de la tribulación, por eso la Biblia le llama el tiempo de angustia de Jacob, ¿cierto? Que son los dolores, lo que la Biblia habla de los dolores de parto, como dolores de parto, que son los dolores previos a la segunda venida de Jesús como el Mesías prometido. Y esto va a hablar acerca de
cosas especiales, porque primero viene el arrebatamiento de la iglesia y ya después ellos experimentan tanto sufrimiento que los llevan a la necesidad de reconocer a Jesús como el Mesías. Ellos primero van a reconocer al anticristo como Mesías, pero cuando él no cumpla con los requerimientos que debía suceder, entonces ya ellos entrarán en esa situación tremenda, ¿cierto? Voy a terminar esta partecita y para dejar ya hablar acerca de lo que será la era de la iglesia en la próxima clase, que será el próximo lunes. Bien, Jeremías 30:24 dice: no se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Y aquí estamos viendo la necesidad que ellos tienen de acercarse al Señor, porque todas estas circunstancias los van a hacer reconocer de la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Bueno, el tiempo en esta noche corre, vuela, ¿cierto? Empecé un poquito tarde, por eso sigo hasta esta hora hablando con cada uno de ustedes. Estamos viendo la fidelidad de Dios para Israel y cómo nosotros podemos verla y ver cómo la obra de Dios es tan preciosa hacia su pueblo. Amén. Bueno.